eh, a darle gracias por este día que nos ha permitido pues estar acá tomando este estudio del día de hoy y vamos a pedirle que hable a nuestras vidas, ¿ok? Entonces, amado Señor y Padre Celestial, agradecemos este tiempo, Padre. Agradecemos, Señor, que nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos para adorar y glorificar tu santo nombre. Te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, Dios, que de una manera en especial nos guíes, Señor, y nos enseñes cada día más tu propósito delante de ti. Estamos, Dios, y te adoramos y te glorificamos porque reinas por los siglos de los siglos. Padre Celestial, entregamos este tiempo en tus manos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, como saben, ya hoy vamos a terminar Romanos capítulo 16 para poder terminar lo que es todo el libro de Romanos. Hemos estado estudiando a lo largo de un buen tiempo Romanos del 1 al 16 y hoy es la culminación de este capítulo. Entonces, el capítulo 16 básicamente es un compendio de saludos y de advertencias que les hace a los hermanos de Roma. Por eso iniciaremos hablando de algunos personajes que se mencionan aquí en Romanos 16. Quisiera que ustedes, si tienen la noción de algunos de estos hermanos, también puedan opinar de estos hermanos. Amén. Ok, vamos a ir a Romanos y vamos a estar leyendo. Un segundo, que busque el material. ¿Ustedes me escuchan bien? Amén, sí. Ok, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Si me pueden ayudar leyendo estos versículos, por favor. Si me puede ayudar. Ay, pero ¿con quién hablo? ¿Dónde están todos? ¿Por qué no responden? Bueno, voy a leerlo entonces. Os recomiendo, además de nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que le ayuden a cualquier cosa que necesite de vosotros.
porque ella ha ayudado a muchos y a mí misma. ¿Saben quién es Febe? ¿Han escuchado hablar de Febe? Ah, bueno, ahí en la pantalla hay un comodín. Esta clase de hoy sí está silenciosa. Bueno, Pablo ciertamente sabía el valor de las mujeres al servicio de la iglesia y quizás por eso le confió o por eso le confió esta preciosa labor a Febe de enviar la carta a los cristianos que estaban en Roma. Pablo estaba enviando esta carta con los cristianos. Amén. Y Pablo envía una recomendación en muy extensas palabras de esta hermana Febe, que había servido como diaconisa en la iglesia. Eh, Tales eran las recomendaciones importantes porque tenían una gran necesidad legítima de lo que era la asistencia. Entonces, por eso es que vemos que Febe es quien envía, quien lleva esta carta. Y la palabra diaconisa es la misma palabra que diáconos. Entonces, Febe era un diácono femenina que servía en la iglesia. Quizás por reconocimiento formal o simplemente por un servicio a nivel general, pero Pablo está mencionando aquí lo que es el trabajo y el oficio que realizaba Febe. Entonces, a algunos traductores de la Biblia tenían el hábito de traducir lo que era la palabra antigua griega, que era diácono, como diácono, que literalmente significa para ambos géneros el diácono, una persona que está, que siempre sirve en la iglesia. Me voy para adentro para que ustedes escuchen menos el ruido. Ok, entonces, ahora vemos cómo Pablo extiende su saludo a Priscila y a Aquila. Vamos a leer los versículos del 3 al 5, si me pueden ayudar, por favor. Ah, ¿cuál título? Romanos 16, Oh, versículos del 3 al 5. Romanos 16, ¿cuál? Del 3 al 5. Del 3 al 5. Ok. Dice así: saluden a Prisca y a Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía. Y les estoy muy agradecido. La iglesia de los que no son judíos también les da las gracias. ¿Hasta ahí?
Sí, amén. Gracias. Amén. Amén. Priscila y Aquila son mencionados también en Hechos 18, eh, Hechos 18:2, Hechos 18:16 y algunos pasajes más. Ay, Dios mío. ¿Han escuchado hablar de Priscila y Aquila? Hermano No, Jeconías, bendiciones. no. Siempre leo el Antiguo Testamento. Ahora me doy cuenta. Ok, bueno, según Charles Spurgeon, Priscila y Aquila, decía, o sea, decía de Priscila y Aquila que cuando dos corazones enamorados se unen, ellos cumplen maravillas, hablando acerca de la asociación tan diferente en el núcleo alrededor de todo lo que era el nombre de estos dos, aquellos que ofrecieron hasta su propia casa para el servicio de la iglesia. Esta frase nos da una clave de la organización de la iglesia primitiva y era que principalmente se realizaban en casas. La iglesia era una sociedad en comunidad cristiana, el cual también estas casas eran utilizadas como las congregaciones de estos hermanos. Y había quienes daban sus casas al servicio del ministerio de Dios y otros pues que no eran tan bondadosos como para hacer esto, pero algo que tenían en común los hermanos de la iglesia primitiva era esto, el dar su vida, dar sus bienes, dar todo lo que tenían a causa del Evangelio. De esta manera vivieron Priscila y Aquila y por eso Pablo los resalta en este capítulo 16 de Romanos. Disculpen. Entonces, también en este capítulo Pablo también menciona a varios personajes muy importantes para lo que fue el avance y el crecimiento del ministerio de Pablo. Vamos a leer los versículos del 5 al 16. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. Deme un segundo, por favor, y perdón. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que están en casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía, y a su madre y a mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patroas, a Hermes y a los hermanos que están en ellos, con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias. Amén. Vamos a mencionar algunos de estos nombres importantes que son mencionados aquí.
Epeneto es de notar porque él estaba, quien tiene el micrófono apagado, encendido, por favor, lo puede apagar. Ok, gracias. Epeneto era de notar porque él estaba aparentemente entre los primeros convertidos en Acaya. Acaya era la región donde estaba Corintio, donde Pablo escribió esta carta. Ustedes se acuerdan que Pablo estaba específicamente en la ciudad de Corintios cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, y ahí en Corintio pues él tenía el trabajo de hacer carpas. Epeneto también era aparentemente querido por Pablo, y o sea, había sido uno de los primeros conversos de ese tiempo, de esa región, y por eso era bastante presente en la vida de Pablo. También Adrónico y a Junias, que aparentemente ellos eran dos judíos. Pablo dice: mis parientes, estos estaban presos por el bien del evangelio, cuando Pablo también hace énfasis en mis compañeros de prisiones. Y es que ellos eran bien estimados entre los apóstoles, habiéndose también convertido en cristianos, aunque aún antes que el mismo Pablo. Entonces, esto puede que haya sucedido en los tiempos en los que, o sea, después o en los primeros años de el Pentecostés. O sea, después del Pentecostés, 3 o 4 años después, estos dos hermanos judíos se habían comprometido en el Evangelio. Entonces, eh, él dice que estos dos eran estimados entre los apóstoles. Y esto tiene la idea de que eran personas muy notables entre los apóstoles y muy reconocidas. Entonces, también Pablo menciona a Amplias, que también hay una tumba que data de lo último y de lo primero, de la inicial de su nombre. Entonces, la primera catacumbas cristianas en Roma, la cual lleva el nombre de Amplias, algunos sugieren que se está refiriendo a el mismo que Pablo menciona en, en Romanos. Entonces, básicamente, Amplias fungió como un mártir también para la iglesia eh, primitiva. Pablo también saluda a Aristóbulo, y el hecho de que la casa de Aristóbulo es saludada también, pero hace referencia también, Charles Spurgeon pensó de que aquellas personas que vivían en casa de Aristóbulo habían experimentado lo que era la conversión o sea, la conversión de ellos, más no específicamente de él como tal. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que en ese tiempo quienes eran mencionados eran los hombres, no eran ni mujeres ni niños. Entonces se asocia, y Charles Spurgeon también y otros eh, teólogos y cristianos a lo largo de la época asocian de que al decir a la casa de Aristóbulo se está haciendo referencia a aquellas personas conversas que se habían convertido de esta casa, más no este mismo Aristóbulo. Pero, ¿dónde estaba Aristóbulo? ¿Quién era Aristóbulo? Ese no es básicamente, eh, era aquel soldado romano, también se puede decir que era parte también de los soldados romanos, y era parte de lo que era eh, conocidos entre el pueblo. Amén. Rufo, que también Pablo menciona, quizás sea la misma persona mencionada como el hijo de Simón de Sirene. Mucha gente dice esto, que puede ser, que puede asociarse al hijo de Simón de Sirene. Eso ustedes lo pueden ver en Marcos 15:21, no es algo conformado, pero esto es posible. Pero también Rufo era un nombre muy común, o sea, no era como que era un nombre exclusivo ni nada por el estilo.
Entonces tampoco no podemos um, decir a ciencia cierta de que este era eh, el hijo de este hombre que se había convertido al cristianismo después de haber experimentado lo que era todo el sacrificio de Cristo Jesús, así en vivo y en directo. Entonces, cuando dice escogido del Señor, tiene la idea de que Rufo también tenía algo de eminencia entre los cristianos de Roma. Y es que en realidad no se refiere más bien a su elección como cristiano o a su elección a Jesús, sino más bien al cargo que él desempeñaba dentro de las funciones de la iglesia primitiva, de la iglesia que estaba en Roma. También se menciona a Nereo, que nació en el año, o sea, que fue distinguido entre el año 95 después de Cristo, con dos distintos, perdón, disculpen. Eh, el nombre del jefe de siervos era Nereo. Eh, Se menciona en el año 95 después de Cristo, como les iba diciendo, que habían dos personas que habían sido martirizadas y el nombre del primero era Nereo. Entonces se hace énfasis y se menciona aquí por el trabajo que desempeñó en el Evangelio y como él quizás fue el que trajo el Evangelio quizás también a muchos soldados romanos. Cuando Pablo dice con ósculo santo, ¿qué es el ósculo santo? ¿Qué ustedes entienden por ósculo santo? ¿O no entienden nada? Alguna vez escuché sobre ello, pero la verdad no lo recuerdo muy bien, no lo tengo claramente. Mm, ok. ¿Alguien más? Ajá. ¿Alguien levantó la mano o qué? Bueno, listo. Ósculo santo, esto puede sonar extraño para nosotros realmente, pero Lucas, en Lucas 7:45, también mostró que era común el saludo de dar de besos, específicamente en la frente. Cuando Jesús reprende a un fariseo debido a que él no le dio a Jesús un beso cuando llegó a su casa, esto denota de que este saludo era habitual entre los hermanos. Entonces, al parecer, esta práctica fue después de, fue como, se hizo como tan cotidiana que hasta llegó a ser una práctica sin importancia, pero Pablo la resalta aquí porque era esto era como una representación de, de la santidad y de la unidad entre estos hermanos. Entonces, por esto es como una demostración de lo santo, un beso santo, por decirlo así. Yo recuerdo que cuando yo comprendí que era esto, yo decía, ay, pero qué raro, ¿no? Porque justamente en la frente. Pero esto era una práctica muy común que ellos realizaban. Por eso Pablo dice, saludo con ósculo santo, o sea, con un beso santo, por decirlo, por ponerlo, por ponerlo más llano. Entonces, dentro de todo esto, de lo que hablamos de los personajes que fueron marcados y que fueron mencionados, perdón, por Pablo en su carta a los romanos, tenemos el final que son las advertencias y los saludos extensivos que Pablo da a la iglesia de Roma. Un historiador
Ay, qué fieles son, gloria a Dios. Se me fue la luz, disculpen. ¿Me escuchan? Hola, hola. Amén, bendiciones. Gracias por esperarme. Se me fue la luz y pues gracias a Dios que no duró tanto. Pues fueron un par de segundos, entonces eh, me disculpan, ¿no? Son cosas, eventualidades que se me escapan de las manos. ¿En dónde estábamos? Eh, estábamos en eh, algunos pensadores que hablaban acerca de este saludo y todo esto. Y dentro de esto tenemos a Morris, que explica que esta sesión demuestra que la carta a los romanos era una carta para personas reales. O sea, en lo que respecta a personas ordinarias,
no fue escrita para teólogos, para profesionales, ni nada por el estilo. Por eso es que no entiendo por qué la distorsión de tantas doctrinas de esta carta. ¿Por qué se ha hecho tan dañino o por qué se han tenido tantas divisiones los temas que se hablan en Romanos? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Si básicamente Pablo simplificó el mensaje para estos romanos que apenas estaban iniciando en la fe. Entonces ahí podemos ver cómo era la comprensión de la palabra en aquellos tiempos y cómo es la comprensión de la palabra en nuestros tiempos. Yo era como la mayoría de nosotros, o sea, individuos comunes, pero ellos amaban al Señor y por lo tanto, mientras Pablo registraba sus nombres, él les envió un mensaje de amor a cada uno, o sea, preservándolos en las Santas Escrituras, mencionando su nombre, no por un momento, no, sino para toda la vida, porque básicamente esos nombres son escuchados el día de hoy porque Pablo las decidió registrar en este libro. Note que también las mujeres son mencionadas en este capítulo. Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, la madre de Julio, de Rufo, perdón, Julia, y un sinnúmero de mujeres más que trabajaban a la obra del ministerio de Pablo. Entonces ellas también eran parte de aquellos que trabajaban en la obra y también en la obra del Evangelio. También note que su labor para el Señor, o sea, la labor de algunas de ellas es que ellas trabajaban directamente en el ministerio. Eh, Muchas trabajaban bastante esforzadas, como Pérsida, que había trabajado mucho en el Señor y Pablo resalta eso. Y hay una distinción, hay distinciones y también grados de honor entre estos creyentes. Y estos grados eh, eran entregados a aquellas personas que hacían arduas labores y era en honor al trabajo para Cristo Jesús. Amén. Entonces, de los 24 nombres que aquí son mencionados, 13 ocurren en inscripciones o documentos conectados con el palacio del emperador de Roma. O sea, sabemos que habían cristianos de entre los que estaban en la casa de César y Pablo está registrando a aquellos siervos que trabajaban también para el César y que se convirtieron a su vez y luego en, en cristianos del Evangelio, en cristianos del Evangelio, en cristianos en cristianos. Amén. Ok, aquí Pablo da unos saludos finales. Leamos los versículos del 17 al 27 para terminar este capítulo. ¿Quién me puede ayudar leyendo estos capítulos para ver las conclusiones y las advertencias que Pablo da a estos cristianos? Ujú. Bueno, vamos a leer para no perder tiempo. Y al que puede confundiros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras y de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.
para siempre. Amén. Ay, leí la última parte. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con vosotros. Amén. Esto tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, aquellos que causan divisiones específicamente. Era una corriente que estaba surgiendo en ese tiempo y eran los judaizantes, que a lo largo de este capítulo también hemos estado hablando de ellos, y en Hechos también se habla mucho de ellos, y bueno, en todas las cartas de Pablo, acerca de aquellos que pues se habían convertido al cristianismo, pero querían seguir con sus viejos rudimentos de la ley, de la religión judía. Entonces, Pablo deja claro y advierte al pueblo acerca de estos judaizantes que estaban corrompiendo el evangelio. Y Pablo dice, os ruego, hermanos. O sea, aquí el tono sugiere lo importante o lo suplicante que son las palabras de Pablo hacia estos cristianos. No desvíen el evangelio, no se desvíen de la verdad. Enfóquense, manténganse enfocados en Dios, manténganse enfocados en el mensaje que ya yo les enseñé, y vivan conforme al evangelio. Es posible que Pablo escribiera estas palabras después de que, o sea, sabemos que Tercio fue quien escribió todo lo que es el libro de, de Romanos, pero quizás Pablo tomó las plumas en ese momento para escribir estas palabras, y para mostrar el corazón de él eh, ante este tema. Pablo dice, a los perros locos se les disparan. Eh, en otras palabras, en otros textos, él habla acerca de estos, de lo que corrompen el evangelio de Dios. Y con palabras suaves y lisonjas engañan. Entonces, Pablo dice, no es que ellos no van a venir imponiendo, ellos no van a venir tratando de dañar sus corazones a la fuerza, sino que ellos van a venir con palabras dulces que a ustedes les suene agradables. ¿Y cuántos falsos profetas y falsos maestros no hay hoy en día que enseñan literalmente así? Los de la prosperidad, por ejemplo. ¿Quién quiere que le vaya mal en la vida? ¿Quién quiere sufrir dificultades en la vida? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, de esta manera, estas personas vienen con estas palabras dulces, palabras altisonantes, palabras que van a hacer que el oyente, pues, caiga, ¿no? Y se deje envolver por estas palabras. Entonces, engañan los corazones de los ingenuos. Y esto nos recuerda que, que estos divisores y engañadores no afectan a todos, sino a aquellos que son ingenuos, aquellos que son dispersados, son los que van a ser engañados. Por eso también tenemos que enfocarnos bien y tenemos que fortalecernos cada día más en la palabra del Señor, porque aquella persona que es fuertemente conocedora de la palabra y de las doctrinas principales, pues no se va a dejar de engañar tan fácil. Pero aquellos que no tienen una base, una teología fuerte, pues básicamente cualquier viento les va a mover. Amén. Entonces, por eso tenemos que tener mucha cuenta y hacernos y arraigarnos más en la fe del Señor. Pablo termina dando gracias, mostrando un saludo de Timoteo, y Timoteo alcanza correctamente lo que era la primera mención, siendo uno de los asociados más cercanos de Pablo. Fue Tercio quien escribió la epístola,
Tercio era escriba de Pablo, y esta era una práctica muy normal de Pablo cuando escribía cartas a las iglesias. Había momentos que era directamente por él, cuando él decía, escribí esto de mi puño y letra, haciendo referencia de que nadie lo escribió por él, sino que él mismo lo escribió. También Gallo tenía tal reputación por la hospitalidad que, que Pablo decía que esta persona tenía, y por eso también es mencionado dentro de los hombres que fueron colaboradores del ministerio de Pablo. Pablo concluye la carta dando alabanza a Dios y ensaltando el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termina diciendo, apercíbanse, guarden el Evangelio, enfóquense en el Evangelio, no descuiden estas verdades importantes y manténgase enfocados. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar también a nosotros, a mantenernos firmes y enfocados en la verdad de Cristo. Hemos terminado por el día de hoy.